Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este martes 4 de mayo del 2021, la primera semana de mayo del 2021. Dos temas que me parecen importantes en cuanto a la matriculación de vehículos, a la atención. El día de ayer me comentaban que están entregando el sticker del 2020. No del 2021 como debería ser. La explicación es que como el 2020 no se usaron los stickers, están poniendo el del 2020 y no del 21. En todo caso, que será el 22, van a poner el del 21, pero ojalá eso se les transmita a los policías, a la policía de tránsito, porque si no, explicaban ayer un grupo de señoras, sobre todo taxistas, que tienen conflictos con la policía cuando no está el sticker. Como todo está en línea, me decía el otro señor, se supone que van a revisar en línea cómo está la matrícula, pero para no generar ese conflicto, bien valdría la pena saber qué pasó con los stickers del 2021. Porque si bien se puede usar el del 20, qué sé yo, no, el sticker es una constancia, no debería ser un conflicto para los que han pagado, están cumpliendo la ley y simplemente porque les han autorizado usar el del 20. Bueno, los dos alcaldes, el de la capital y el del puerto principal, y la del puerto principal, bajo la lupa, nos decía Verónica, sí, bajo la lupa, dos cosas que realmente generan, no sé si desconfianza, no sé si falta de esperanza en medio de esta recuperación de la democracia en la que el Ecuador está. Pero ojalá podamos definir, porque esto sin que se resuelva ya trae problemas a la administración de las ciudades. En el municipio de Quito casi paralizados porque los funcionarios no saben cómo responder, y en el de Guayaquil sorprendidos por la actuación de doña Cintia Viteri en la administración de la ciudad, ¿no? Bueno, y después viene un tema, como nos planteaba también en la agenda, la seguridad social, en medio de una sentencia de la Corte Constitucional y unas reformas del Congreso. No sé si vale la pena que el presidente en estas reformas planteadas por el Congreso pueda poner un veto para viabilizar, o si hay algún artículo que valga la pena sostenerlo, pero para viabilizar una reforma estructural. No puede ser la seguridad social de un manejo como que están regalando algo, si no hay un financiamiento, si no hay estudios actuariales. Esto de ofrecer o decir, bueno, ya se verá que se cumplan las cosas, me parece que no es tan responsable en medio de los problemas que se tienen. Y para esto quiero saludar al señor doctor Manuel Vivanco, ex vocal del Consejo Directivo del IES, y al licenciado Henry Llanes, vicepresidente de la Asociación de Afiliados y Jubilados y Pensionistas de la Seguridad Social de Pichincha, además ex legislador y yo diría uno de las personas que entre el petróleo y la seguridad social está su militancia de opinión pública y de seguimiento. A los dos entonces les voy a plantear el primer tema, luego conversaremos también con el economista Alberto Acosta Borneo. Doctor Vivanco, Manuel, bienvenido, buenos días. Esta decisión, esta sentencia de la Corte Constitucional plantea dos cosas. Primero, el volver a calcular. No se sabe si es que habrá que hacer una cosa retroactiva, con lo cual habrá que buscar financiamiento. Pero bueno, hay que la resolución 554
que cambiaba la fórmula, se ha visto ahora afectada con esta decisión. ¿Cuál su lectura, doctor Vivanco? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un gusto estar en los canales de Radio Democracia. Un saludo especial a Henry. Mire, la ley del 2001 señala algo muy claro. Señala que las pensiones se calcularán sobre la base del promedio de los últimos 5 años. Es lo que dice la ley. Tal vez antes de eso, si me permite, Francisco, es un tema de fondo en el asunto de pensiones que acaba en los últimos días de ser analizado por el Banco Mundial, por el Ministerio de Finanzas, por el Seguro Social, por la UDLA, por la Universidad de Columbia, incluso por la OIT. Y el diagnóstico general en ese aspecto es de que si el gobierno nacional no transfiere al menos 1.000 millones por año, desinvirtiendo los papeles en los que ha comprado el Seguro Social, no podrá pagar las pensiones. O sea, el fondo de pensiones se agotaría en 2 años. Esa es la parte más dramática, digamos. Y también la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, señala que el fondo de pensiones del Ecuador, que incluye todas sus inversiones, todas las buenas y las malas y las pésimas inversiones de los últimos 14 años, incluyendo el 40% del aporte que hace el Estado para las pensiones, no tiene un horizonte mayor a 17 y 20 años. Ese es el panorama, yo les diría, oscuro de las pensiones. Dentro de esto se hacen pequeños, yo diría, Francisco, si me permite, parches pequeñitos, ¿no? Como de la derogación, que está bien, es una sentencia de la Corte Constitucional y por lo tanto absolutamente respetable, de dejar sin efecto lo que usted acaba de mencionar, la resolución CD 554 del 4 de agosto del 2017. Es una resolución larga, esta 554, que básicamente establecía una fórmula de cálculo basado en un concepto aritmético para sacar la pensión con la que uno se va a jubilar después de 30 años de trabajo y cumplidos los 60 años de edad, que se basaba en los 5 mejores sueldos de los 5 mejores años, sacando un promedio de cada año. O sea, el mejor año, el promedio de ese año, luego el promedio de los otros 5, y de allí sacar un cálculo que obviamente tenía un techo. Ese techo es de 5 salarios básicos y medio. O sea, para que no se vayan a cifras que la seguridad no podía cubrir, como 4.000, 5.000 o 6.000, sino que se quedara entre 2.200, 2.500. Eso lo declaran inconstitucional, porque en realidad hay aspectos que yo diría por la excesiva libertad, el abuso, yo diría que incluso podría rayar en temas de carácter penal, el crear de manera artificiosa salarios que no existen. Por ejemplo, permítame, Francisco, sí, rápidamente decir, si alguien, por ejemplo, empieza su vida laboral utilizando cifras... El sueldo básico, diga usted. Los $500 para hablar de la propuesta del presidente Lazo. Y usted trabaja 30 años, es lógico y bastante regular, digamos, que uno pueda terminar después de 30 años en $5.000, para decir algo, en una carrera profesional de alto nivel o de buen nivel. Pero lo que no puede ocurrir es que uno empiece con $500, el promedio llegue a 2.500, 3.000, y los últimos 5 años usted tenga 4.000, 5.000, 20.000, 30.000 o $40.000 de salario. Eso lo hacían, y de hecho se trata de una ilegalidad, ¿no? Pero que el seguro se dejó embaucar en eso. Yo diría, no sé si a propósito, en los últimos 15 años ocurrieron cosas bien raras, y una de esas fue esa, ¿no? Dejar que se creen de manera, yo diría, artificiosa, salarios inexistentes,
pagando obviamente los aportes correspondientes para tener una jubilación que no correspondía a su vida, a sus 30 años de trabajo. Claro que ahí yo quisiera consultar a Henry Llanes al saludarle y darle la bienvenida. Lo que acaba de analizar el doctor Vivanco, o Manuel Vivanco, dice, claro, se han manejado, y yo diría a veces con absoluta generosidad y en algunos casos con el aplauso de la ciudadanía y con la oferta política de vamos a subir las pensiones. Y nadie ha dicho en virtud de qué cálculo o con qué dinero. Entonces, claro, Manuel nos plantea una cosa de se dejaron hacer algunas ilegalidades, pero aplaudidas por la ciudadanía, y el fondo de pensiones ya tiene límites, ya tiene problemas. Pero esta sentencia, además, Henry, nos lleva a pensar cómo resolver los años estos del 17 hasta acá, hasta el 21, que esta resolución ha sido declarada inconstitucional y como nos comenta y analiza Manuel, tiene costos económicos. Bienvenido, Henry, buenos días. Buenos días, estimado Francisco, un cordial saludo para ti, para la audiencia, para el doctor Manuel Vivanco y para el economista Alberto Acosta Burneo. Lo que pasa es que el Estado ha venido manejando el seguro social, o digamos los gobiernos de turno, han venido manejando el seguro social como botín político y un botín económico, ¿ya? Y entonces, ¿quién le pone orden a un gobierno abusivo? Solo una sociedad movilizada, en masa, ¿no? Como ocurrió en el año 1997, que tuvimos que movilizarnos para llamar a juicio, para que el Congreso Nacional llame a juicio político al expresidente Bucarán. Iniciativa que la tomamos los dirigentes petroleros. O cuando quisieron pasar a las AFPs en el año 95, los fondos que no son del Estado y que no son de la empresa privada, sino de los trabajadores, cuando quisieron pasar a las AFPs. Tuvimos que movilizarnos y empujar y contrarrestar una consulta popular, y que la ganamos esa consulta popular en noviembre de 1995. Pero mi estimado Solo Henry, así se puede parar Henry, perdón la interrupción, pero estos dos ejemplos y estas dos cosas que planteas, simplemente lo que no han permitido a lo mejor, y eso valdría la pena analizarlo, que no se deteriore más, pero vemos que no sirvieron de mucho frente al deterioro. O sea, sí, la historia está llena de eso, pero incluso el pelear para que se mantenga lo que hay, sin tener un respaldo técnico, parece que no es, sino también una especie de populismo, de los que ofrecen lo que no hay y de los que quieren mantener como está sin darle soluciones, Henry. Así es, y la historia se repite. Es un mal cancerino, que el seguro social sigue siendo botín político y botín económico de los gobiernos de turno. El señor presidente Moreno acaba de poner en vigencia una reforma irresponsable, impulsada por la mayoría de la Asamblea Nacional de manera irresponsable, para que los profesores, para que los docentes, para que los profesionales del Magisterio Nacional se jubilen sin límite de edad, con 30 con 25 años de aportes. No, con 25 años de aportes, dice. Sí, con 25. Y luego en el segundo inciso dice con 30 años de aportes sin límite de edad y que reciban una jubilación. Sin estudios sectoriales, sin financiamiento, violando el artículo 369 de la Constitución de la República y haciéndose los generosos con plata ajena, porque la plata del Seguro Social no es del Estado, no es de las finanzas públicas, es de los trabajadores. Entonces aquí sucede que así se lo ha manejado el Seguro Social, y déjenme, porque esto de la resolución quisiera especificar un poquito más adelante el antecedente. Pero yo quisiera decirle que el Estado, que los gobiernos, ¿no?, han tenido dos procedimientos del enorme abuso de los fondos de los trabajadores. El uno es que han incumplido una serie de disposiciones estipuladas en la ley para responsabilizarles a los trabajadores del manejo de políticas públicas y de políticas sociales que no les corresponde.
tomando la plata de los afiliados, por ejemplo, para sostener en parte el seguro social campesino, o para sostener la atención médica de las jefas de hogar, o de personas que sufren enfermedades catastróficas, o personas de los mayores de 70 años, ¿no? O para también atender a los hijos de los jubilados sin costo en la atención médica hasta la edad de 18 años, que según el ex director general del Seguro Social en febrero del año 2020, le dijo a la Asamblea Nacional que se atendieron en el año 2019 9 millones de personas, y que de las 9 millones de personas que se atendieron en los hospitales del Seguro Social, solo 3 pagaron las pensiones jubilares. Entonces eso significa manejar los recursos del Seguro Social, porque esos recursos, hospitales, clínicas, edificios, terrenos, son adquiridos con el fondo de pensiones, que es financiado con el aporte de los trabajadores. Entonces, cuando se maneja así el Seguro Social, claro que anda por las patas de los caballos. Y la otra es que se toman la plata. Déjenme citar los cifras, Francisco. En el periodo 1951-1984, el Estado le debía al Seguro Social 85.927 millones de dólares. Y aquí tengo un libro que se llama La crisis del Seguro Social, escrito por el economista Luis Torres Rodríguez. ¿Sabe cuánto dice que de esta cifra recuperó el Seguro Social, que recuperaron los trabajadores? Apenas el 10%. El resto no lo pagaron. Eso significa un daño económico, un daño material al Seguro Social. En el periodo 1985-2007, la deuda del Estado al Seguro Social era de 3.400 millones de dólares, pero por un manejo del sistema contable, terminó en 800, sí. La correcta... el tema ahí fue, Henry, que no se lograba calcular el precio, si era el dólar al momento que se calculaba o el dólar del momento en que se generaba la deuda. Sí. Por una maniobra, lo que quería decir, por una maniobra contable, por no decir otra palabra. Terminó en 800 millones. De 3.400 millones de dólares la dejaron en 888.3. Y sucede que en estos dos periodos, 1951 al 84 y 1985 al 2007, el Estado, los gobiernos eran morosos en su condición de empleadores. O sea, la obligación principal que... No solo que usaron la plata, sino que además no han pagado lo que se supone descuentan a los trabajadores del Estado, como pasa también en el sector privado. Pero esta fue la forma en la que se ha tratado la relación de la seguridad social con el gobierno en estos últimos 14 años, que es y esto decía el expresidente. Para que haya sostenibilidad del fondo de pensiones, usted gobierno me tiene que dar 1.100 millones anual. Pero la mediocridad o la mala fe, o las dos, hacen creer que no tiene ningún costo de oportunidad ese dinero, que a nadie le cueste ese dinero, y mandar ese dinero al IES que no lo necesita, porque en el fondo de pensiones tiene superávit, significa dejar sin escuelas, carreteros, sin seguridad social a la inmensa mayoría de ecuatorianos que todavía no están afiliados a la seguridad social. ¿Qué es esto? ¿Qué locura es esta? Así que no le demos nada al IES y no le voy a pagar 20 centavos porque basta de estas contradicciones. Y esa es la visión del expresidente, y ahí está. O sea, no le voy a hacer, no me da la gana, voy a hacer lo que me da la gana. Y claro, y unos empleadores y unos trabajadores que no intentan, sino, como dice Henry, nos recuerda las luchas de frenar una reforma, de no plantearnos técnicamente porque no es popular. Quiero saludar al señor economista Alberto Acosta Burneo. Alberto, bienvenido, buenos días. Bueno, esta sentencia nos trae otro problema, además de los que hay, pero primero la sentencia. ¿Deberá ser un recálculo retroactivo? ¿Es legítimo que a los 4 años una corte, bueno, por lo menos esta da una respuesta, pero que se queden ahí resoluciones como la 554 que, como dicen algunos, perjudica el cálculo de las pensiones? Y como Manuel acaba de sostener, o sea, muchas veces se han hecho cálculos que no estaban en la ley, pero que además no tienen ningún financiamiento. Bienvenido, Alberto, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Yo veo con mucha preocupación que el IES es una bomba de tiempo a punto de estallar.
que hay estos políticos generosos con plata ajena que siguen cosechando aplausos, repartiendo beneficios y recursos que no existen, lamentablemente. El déficit del IES sigue subiendo y el Estado cada vez tiene que destinar más recursos para sostenerlo. Hay una proyección del Banco Mundial que indica que de ese aproximadamente este momento el IES le cuesta al Estado, digamos, de los ingresos, de los impuestos que cobra el Estado a los ciudadanos, del presupuesto, le cuesta alrededor de un 2% del PIB. Es lo que le cuesta mantener el IES, porque el IES no es financiado solo por los trabajadores. Esa es una parte de los ingresos. La otra parte es los impuestos que pagamos todos los ecuatorianos. El Banco Mundial estima que si es que no se toman correctivos, el costo que va a tener para el Estado mantener el IES puede llegar a bordear el 8% del PIB en 2050. ¿Qué significa eso? Significa que año tras año el Estado tiene que destinar más recursos para sostener la seguridad social. ¿Y eso qué significa? Que va a haber menos recursos para otras actividades prioritarias. Si pasamos de un 2% del PIB a un 8%, significa que hay que reducir el gasto en otras cosas importantes, salud, por ejemplo, educación y otros temas fundamentales que también maneja el Estado. Entonces, el tema aquí, la clave, es necesario tomar correctivos urgentes en el IES. Y lo lamentable es que vemos todo lo contrario. Vemos que todos están contra del IES. Y eso lo vemos en la práctica. La resolución de la Corte Constitucional de la que hablamos hace un momento, que reforma la fórmula de cálculo de las pensiones y que pide que volvamos a la anterior, a 2017, eleva el monto a pagar por pensiones jubilares. Puede ser que sea lo correcto, pero no aumenta los ingresos. Aumenta egresos, pero no ingresos. Entonces, más allá de la discusión si esa era la fórmula correcta o la incorrecta, lo que está haciendo es minando la salud del IES. Otro ejemplo, la ley de educación intercultural, que crea los beneficios especiales a maestros, pero que no se preocupa de un pequeño detalle que es el financiamiento, es decir, no le importa que no haya plata, ahonda el desangre del IES. Y afecta a los propios maestros. Y afecta a los propios, porque no va a haber recursos para pagarles al final del día, es un engaño. Todo esto es un engaño. Yo puedo seguir repartiendo beneficios, como no soy yo quien voy a pagar, entonces yo te ofrezco, mira tú quien te pague. Eso es lo que le están diciendo a los maestros. Y vemos también, por ejemplo, el Día del Trabajo, los trabajadores, la Central Única de Trabajadores y otras centrales sindicales dijeron, no queremos que se realice ningún cambio al IES. ¿Qué es lo que están diciendo con eso? Están diciendo que prefieren presenciar como el IES sigue desangrándose a vista y paciencia de todas las personas que pasamos por ahí, y que eso no les importa. Al final del día, el mensaje que están diciendo es, al final, que el último apague la luz. Eso es lo que están diciendo con el IES. Entonces, hay que estar muy claros, la sociedad ecuatoriana tiene que entender que el IES requiere de reformas profundas. Es una institución insostenible que ha sido manejada políticamente. Ese populismo económico es la característica del IES, porque al final del día el IES maneja fondos y la afectación, cuando uno toma una decisión equivocada, el impacto no es inmediato. No es que si yo me reparto beneficios hoy día voy a tener, el día de mañana ya no hay plata para poder pagar. Son temas que se ven en el tiempo, y el populismo económico es miope, no ve los resultados en el tiempo, no ve la relación entre causa y efecto, entre una decisión tomada hoy y cuando el resultado, en el caso de la seguridad social, se ve de aquí a 1, 2, 3, 5, 6 años, se comienza a ver los resultados. Entonces, es urgente tomar medidas, cambios profundos a la seguridad social para devolverle sostenibilidad. Y eso, Manuel, eso tiene que ver con una reforma mucho más profunda que la que acaban de aprobar también en la Asamblea. Pero tiene que ver con devolverle a los 4 fondos de la Seguridad Social su propio financiamiento, aquello de cambiar la plata de un fondo a otro para cubrir, por ejemplo, el tema de salud, con aquello de que los hijos hasta los 18 años pueden ir a atenderse en la salud sin ser cotizantes, aquello de jubilar y elevar, no hace mucho elevaron las pensiones del seguro campesino, cuando el seguro campesino no era con seguridad, con el seguro de jubilación y cesantía. O sea, se han hecho temas como los 3 han coincidido políticamente populares, pero incorrectos para el manejo de una seguridad social. Y cuando Manuel nos dice, necesita el Estado darle 1.000 millones. Mucha gente puede decir, Manuel, necesita que le devuelva el Estado
1.000 millones anuales de la deuda que mantiene en papeles en la seguridad social. ¿No será bueno entonces que le permitan hacer inversiones? No como aquellas de esas empresas en las que han entregado facturas por cobrar y que no saben a quién hay que cobrar. O sea, ¿cómo depuramos también esa parte, Manuel? Absolutamente, Francisco. Mire, lo de fondo es una nueva ley orgánica y un nuevo reglamento general de la seguridad social, del IES, del BIES, que permita una sostenibilidad, que permita un equilibrio, que permita la solidaridad y todos los conceptos que están alrededor de la seguridad social de cualquier país. No olvidemos que la seguridad social en el mundo entero está en crisis por la vida larga, por los servicios que demandan por los servicios previsionales que demandan cada uno de los aportantes. Pero tenemos que trabajar en una ley orgánica integral. Mientras no exista eso, la entrevista que usted puso del expresidente Correa muestra, yo diría, el total, no creo que desconocimiento, sino la total manipulación de los conceptos de seguridad. Allí se habla de estados financieros, cuando en el Seguro Social se habla de estudios actuariales. Es un concepto de largo plazo que nunca o no lo quiso entender o simplemente manipuló a la población para gastarse todos los fondos, no solamente el Seguro Social, los fondos de inversión que tenía el Ministerio de Finanzas, hasta el oro que está en Goldman Sachs, ¿no es cierto? O sea, prácticamente ahí desoló todos los fondos que teníamos, entre ellos los de la Seguridad Social. Pero yo de lo que entendía, mi estimado Francisco, es que el análisis de hoy se iba a concentrar en el tema de pensiones y del Consejo. Sí, pero ¿no es cierto? ese es uno de los seguros, pero en el análisis no se puede hacer exclusivamente ni de la resolución, sino parece que es indispensable en el contexto general, Manuel. Claro, Francisco, porque el análisis de la seguridad social, olvídese que, acordémonos que este asunto está prácticamente más de 70, 80 años de vida en el Ecuador y siempre ha habido una crisis, hoy más que nunca, obviamente. También lo hubo en el 98 cuando salió la ley 2001 y que en la Corte Constitucional, recordaremos, prácticamente se la truncó y se dejó insubsistente todo un proyecto que hubiera podido ser positivo y rectificado o mejorado a lo largo del tiempo, pero eso se lo dejó cortado y eso permitió que los dos últimos presidentes de la República, Correa y Moreno, no aprueben un reglamento general a la ley. Eso agravó todo. Eso permitió la 554 y una serie de resoluciones de carácter político que creaban beneficios como aquellos que se han mencionado ya, de los beneficios para los menores de 18 años o las jubilaciones del magisterio por la educación intercultural de 25 años y cualquier otra barbaridad que no tenía la correspondencia de un incremento del aporte. Me parece que lo que ha hecho la Corte Constitucional es una sentencia y ellos sabrán por qué dictan una sentencia de ese tipo y hoy hay que arreglar para mirar cuál sería la fórmula que debería sustituir a la que señalaba la resolución del Consejo Directivo del IES, la 554, que fue de agosto del 2017. Ese es un tema. Y el otro tema es la composición del Consejo Directivo. Se hace también otra barbaridad, y esta vez ya no por la Corte Constitucional, por la Asamblea, sino por la Asamblea. Y que están yéndose, ya les falta días. Claro, esta es su ley de despedida con el Seguro Social, pero dejando más complicado que antes. Perdón, Manuel, las dos leyes últimas, la de educación intercultural, más esta reforma traída a los cabellos, se apresuraron y la lanzan así. Eso le muestra, Francisco, eso muestra a toda la ciudadanía que en realidad en lo que estaban interesados es en otra cosa, porque este proyecto, el uno como el otro, no tienen ni patas ni cabeza, ni siquiera fue consultado al Seguro Social, ni a nadie que conozca el Seguro Social. Ambas son reacciones políticas de último momento. Yo entiendo que la nueva Asamblea Nacional debería recoger, rearmar y estructurar una ley orgánica nueva en función de 30, 50, 70 años de vida, porque aquel que empieza a trabajar hoy
Lo que le interesa es que después de 30 años, cuando se jubile, tenga la posibilidad de tener una pensión, Sí. o que a lo largo de estos 30 años tenga un seguro de salud aceptable. Por eso es que allí se volvería interesante aportar, no solamente los que están ahora, porque no se olvide que la gran mayoría de los trabajadores ecuatorianos no están afiliados al Seguro Así Social, es. no forman parte de la Seguridad Social. Por lo tanto, lo único que se ha hecho con uno y otro son pequeños parchecitos, y el de la Asamblea es de enorme irresponsabilidad, porque mire lo que hace, lo que habla es de una estructura que estaba conformada desde siempre por un organismo tripartito, El paritario. tripartito, que además parecería que si es que se le da funcionalidad, un buen reglamento, es la mejor representación, parecería, digo. Pero mire, el asunto es que en los últimos 14 años no ha ocurrido eso. Lo que ocurrió, porque como había este concepto dictatorial, concentrador... No, pues lo manejó uno, tanto que si usted pregunta los nombres de los directores generales que antes era un cargo importante, nadie sabe quiénes han sido. No, pues hoy es el representante del presidente de la República y punto. Pero pero yo diría que no solamente que no se arregla el problema que tenía, sino que se lo agrava. Con esta ley de la Asamblea Nacional se agrava el problema. Porque este momento lo que hay básicamente, para ser muy rápido en esto, es que hay una presidencia rotativa. Yo no entiendo cómo se puede rotar una presidencia a lo largo de un tiempo, año y medio me parece que es, y que toda la estructura vaya cambiando de presidente en presidente dependiendo de los representantes del presidente de la República, de los empleadores y de los trabajadores, porque incluso a los jubilados los dejan a un lado. Ese es un cambio, pero el otro cambio es que los grandes electores de la representación de los empleados y trabajadores ahora ya no son los 5 de las cámaras ni 9 de las centrales de los trabajadores, sino que pueden ser 10 del un lado y 20 o 30 del otro lado. O sea, yo diría caos. Generan un congreso para esto. Perdón, Manuel, para ir a donde Henry sobre este tema ya, las reformas planteadas, él también se ha manifestado de una irresponsabilidad. Pero Alberto Acosta y Manuel Vivanco nos han dicho, oigan, esto necesita una reforma estructural. Henry, ¿cuál es la reforma estructural que puede plantearse desde el sector laboral, desde el sector de los jubilados y afiliados, que tenga algo de rescatar, o sea, que este baratillo de ofertas y generosidades, como tú mismo lo has dicho, con plata ajena, tenga una viabilidad? Primero habrá que pedirle al presidente que vete esta ley para entrar en un proyecto grande, porque si no, esto de la representación o la presidencia rotativa, insistir en jubilaciones especiales sin financiamiento, el cálculo de la vida de los ciudadanos es mucho más alto de cuando se hizo la ley. ¿Por dónde comenzamos? Ya no a recordar lo que han destrozado el Seguro Social, sino incluso a dar una respuesta indispensable, Henry, incluido el Seguro Social campesino. Brevemente, porque yo más bien te invitaría, Francisco, y a la radio, y con los mismos panelistas, por ejemplo, hacer un inventario de las deudas del Estado al Seguro Social. Perfecto. En forma seria, porque Fernando Mosquera, quien es especialista en seguridad social, quien es profesor de seguridad social de la Universidad Central y la Politécnica Nacional, y quien realizó una maestría en Europa sobre las finanzas de la seguridad social, él acaba de decir que recientemente a los medios de comunicación que el Estado le debe 20.000 millones de dólares, en la cual no está incluido la inversión en bonos que supera los 9.000 millones de dólares. El tal 40% nunca lo pagó el Estado. Eso solo quedó en la letra, eso solo quedó en el papel. Por eso es que el informe del Fondo del Banco Mundial es medio inconcluso, porque no da cuenta de las enormes deudas que tiene el Estado con el Seguro Social. ¿Sabe cuándo empezó a pagar el 40% el Estado? A raíz de nuestros reclamos y de nuestras denuncias a partir de enero del año 2019. Antes nunca pagó, porque el 888.3 del periodo de 1985 al 2007, que bajo la maniobra contable bajó de 3.400 millones de dólares a 888.3, no pagó el 40%. Las deudas de salud de las que se responsabilizó por ley nunca las pagó desde 1985 hasta la actualidad.
hasta la actualidad. También se hizo cargo de pagar el déficit, de cubrir el déficit del sistema actuarial. Nunca lo pagó. Esos son miles de millones de dólares, ¿no? Y entonces habría que solo centrarse en un tema sobre las deudas que tiene el Estado con el Seguro Social. Punto 1. Punto 2. El tema del pago de lo que acaba de resolver la Corte Constitucional. En derecho público hay que aplicar lo que está escrito. Y desde el año 2001 hasta julio del año 2017 se venía pagando de acuerdo a lo que estipula la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley en el 229? Jubilación ordinaria por vejez. El asegurado que incumpliere 60 años de edad y acreditare 35 años de imposiciones tendrá derecho a una pensión de vejez que será igual al 75% del promedio de los 5 años de mejor sueldo o salario de aportación. Todos los jubilados, todos los amigos, todos los compañeros, todos los asegurados, afiliados del Seguro Social, desde noviembre del 2001 hasta julio del año 2017 venían jubilándose con esta disposición de ley, porque es disposición de ley. ¿Ya? ¿Qué sucede? ¿Qué hizo el correísta Richard Espinosa? De manera abusiva y arbitraria, como es la característica del gobierno de Correa. ¿Qué hizo él? Con una resolución se le ocurrió interpretar con una resolución un nuevo método de cálculo para pagar las pensiones jubilares en función de un cálculo geométrico, sacando las 60 parte de 60 meses, ¿no? Entonces, claro, alteró el sentido de la ley. Y entonces era lógico que la Corte Constitucional tenía que proceder en derecho. Allí hay buenos abogados, ¿eh? Allí está la doctora Carmen Corral, que es una especialista en seguridad social. Y seguramente vieron lo que dice la ley. Sí, no, lo que dice abusiva, ¿no? Henry, lo que dice Manuel es así. La Corte Constitucional resuelve en derecho esta parte, pero no resuelve el problema de cómo hay que financiarlo. Debería por lo menos sugerir que los que hicieron esta inconstitucionalidad respondan, pues, porque habrá que hacerles algún juicio. Porque si no, aquí la Corte ordena pagar y no pasa nada, Henry. Así es que nunca lo pusieron en ley lo que dice la Constitución de la República, que funcionarios públicos que causen el daño a terceros tienen que responder pecuniariamente, personalmente ellos, pero esa ley no se la aplicó porque no les conviene a los gobiernos abusivos hacer que se ponga en vigencia una ley en ese sentido, porque cuando se pusiera en vigencia una ley en ese sentido, los que tienen que responder son los que causan perjuicio a las personas y no las instituciones. Y la otra, en el caso de la conformación de esta nueva ley, de hacer, es otra reforma abusiva, violatoria de derechos, ¿no? Aquí tengo la demanda de la señora Silvia Catalina Vázquez Villarreal, que la impulsó en el año 2015, en octubre del 2015, ¿no? Y ella argumenta de que ella como empleadora es marginada de las decisiones para conformar el Consejo Directivo del IES. Y exhibe datos de que, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Quito representa el 16% de los empleadores, la Cámara de Comercio de Guayaquil representa el 18% de los empleadores, la Cámara de Tungurahua y la Cámara de la SUAY de la pequeña industria representan menos del 1% de los empleadores. ¿Cuántos empleadores son los que están registrados en el Seguro Social Obligatorio? 463,000 empleadores, ¿no? Y claro, lo que ella dice es correcto. Y entonces lo que dice ella, se está violando el artículo 66, numeral 4, porque yo como ciudadana tengo derecho a participar en la toma de decisiones. No se me puede excluir, no se me puede discriminar, no se me puede marginar, pero aquí en el artículo 28, en el tercer inciso, a nosotros nos están marginando, nos están mi estimado Henry, pero ahí hay un tema de democracia representativa, pues, porque entonces yo también voy a demandar que no me siento representado por las centrales sindicales, que yo también tengo derecho como aportante a que alguien me tome en cuenta, y entonces el representante de los trabajadores no se puede elegir. ¿No te parece que es bueno que la organización social, desde el punto de vista democrático, no solo sea fuerte y representativa, sino que sean las que hay que tomar en cuenta? Sí, pero claro, pero las organizaciones tienen que representar al conjunto.
Más aún en este caso, porque está en juego los aportes de los trabajadores, de cuyo aporte son dueños los trabajadores, los afiliados. Y yo tengo que contar con una persona que me genera mi confianza, que me genere seguridad, que me genere credibilidad. Yo no puedo valerme de intermediarios a que me den resolviendo por mí. Entonces hay que hacer una reforma para que en verdad porque la Corte Constitucional en la sentencia resolvió. Pero ya vemos que esta concentración de representaciones que quieren casi un congreso, esta reforma de la Asamblea. Henry, o sea, la democracia tiene que ser funcional también, pues. Tiene que ser funcional, tiene que ser... O sea, tiene que responder a algo, no puede ser así nomás. Porque Francisco, si aquí estamos los cuatro, y solo yo tomo decisiones a nombre de los cuatro, ¿qué tipo de democracia es? Ninguna. ¿No es cierto? Y no es permíteme ir donde Alberto. Alberto, aquí va a haber una lucha de concepciones, diríamos, ¿no es cierto? Ya vemos que, por ejemplo, el ejemplo perdón la redundancia, que nos trae Henry, es que una señora no se siente representada y ella es empleadora por las cámaras. Yo le digo, no me siento representado por las centrales sindicales. Y alguien podría decir, no me siento representado por el gobierno porque yo no voté por el gobierno y representan solo el 55%, digamos. Y yo soy del 45%. Entonces se fregó todo, Alberto. Definitivamente, ese tema hay que tomarlo con mucho cuidado y yo creo que el tema de fondo va más allá. No solamente hay que contentarse con modificar quién nos representa, quién está ahí en ese consejo directivo, sino que hay que hacer reformas profundas. Por un lado, necesitamos nivelar las aportaciones con las prestaciones que da el IES. Tenemos que hacer una decisión como sociedad. Hay que recordar que el IES no es una entidad absolutamente independiente, que no se debe a nadie. No, el IES al final del día forma parte de un sistema de seguridad social financiado con recursos del Estado, con impuestos que pagamos todos los ecuatorianos. Incluso quienes pueden no estar afiliados a la seguridad social están financiando la seguridad social a través de sus impuestos. Entonces hay que tomar una decisión muy clara como sociedad, ¿cuánto vamos a seguir destinando a la seguridad social? Porque hay que estar muy claro, los recursos públicos son escasos. Hay un costo de oportunidad. ¿Qué significa eso? Que si el día de mañana decidimos que siga la situación actual, de aquí en 2050 necesitaremos destinar el 8% del PIB de impuestos que recibe el Estado para financiar la seguridad social. Y la contraparte es que tendremos que dejar de hacer cosas por un 6% del PIB, porque no va a haber recursos para que el Estado pueda, por ejemplo, destinar esos recursos a educación. Entonces, la decisión aquí no es de una entidad que vive en otra sociedad paralela. No, el IES se financia con recursos del Estado, impuestos de todos los ecuatorianos. Entonces, esa obligación del 40% implica, hay que revisarla porque hay que revisar el nivel y yo creo que hay que hacer un análisis técnico. Esto no es un análisis político, es un análisis técnico. Hay que nivelar las aportaciones que recibe el IES con las prestaciones que otorga. Y va a tener que tomarse decisiones. Como sociedad vamos a tener que decidir. Por un lado, limitar ciertas coberturas cuando la cobertura es excesiva frente a las prestaciones. O por otro lado, elevar las aportaciones cobrando, por ejemplo, por servicios específicos. Esa cobertura populista que se hizo a hijos menores sin que se pague un centavo. Al final del día, eso de ahí es desfinanciar a la seguridad social. Entonces, y hubo que hacer el cambio. Hubo que hacer el cambio de recursos de un fondo a otro porque decían, pero si tienen plata en este fondo, pásenle al de acá. Pero Alberto, hay una cosa que Henry nos recuerda y que creo que hay que definirla, que es que el Estado o el propio Seguro Social, como decía el doctor Vivanco, tiene deudas, le ha entregado papeles. Es verdad que también le paga un interés, digamos, o sea, en vez de que pague a otro banco, le paga la seguridad social. Pero eso hay que tener claro cuánto es y a lo mejor el costo de oportunidad del que hablaba el expresidente puede llevarnos a ver cómo, pudiendo financiar el desarrollo del país, debe tener un rendimiento que le ayude a sostener la seguridad social
recordando, sí, que ahí hay recursos del Estado y por lo tanto lo tripartito funciona, Alberto. Por eso hay que estar muy claro, hay dos tipos de deudas que pueden existir. Una son las inversiones que ha hecho con los fondos del IES, se han invertido en papeles del Estado, el Estado tiene que pagar esos recursos. Esos recursos forman parte de las inversiones del IES, no son ingresos adicionales, es lo que invierte y lo que el IES debe mantener para obtener rendimientos atractivos para poder pagar todas sus obligaciones. Entonces, por ahí, esa es una operación normal de inversiones rentables, atractivas para el IES. Por otro lado, que hay que limitar que no siga creciendo porque el Estado, tenemos un Estado quebrado. Entonces, el día de mañana, el Estado puede tener dificultad en pagar esas deudas, lo cual sería un problema para la seguridad social, los intereses sobre todo de esas deudas, que sería un problema para la seguridad social. Por otro lado, vienen las deudas que se acumulan por estos compromisos legales que se han planteado, como ese 40% del pago de pensiones por la atención de salud. Esas son deudas que se han venido acumulando y que al final del día, esos son los temas de fondo que hay que revisar. Hay que revisar si queremos seguir destinando tantos recursos. En este momento estamos hablando de un equivalente al 2% del PIB a la seguridad social, y yo creo que va a tocar nivelar. Vamos a tener que llegar a un punto medio. No podemos seguir quitándole recursos al Estado de otras actividades del Estado para financiar la seguridad social, porque significa quitar recursos para educación. Como sociedad, ¿qué queremos? Queremos reducir la educación pública, entonces. No se puede hacer todo a la vez. Entonces hay que llegar a ese punto medio, ese equilibrio entre que, como parte del presupuesto del Estado, decir cuánto se va a destinar a la seguridad social, cambiar esas reglas del financiamiento a la seguridad social para que estén presupuestadas, para que las reciban, pero para que sea algo consistente con un proyecto de sociedad, en donde decimos esta cantidad de recursos son adecuados para la seguridad social, esta cantidad para salud, esta para educación, esta para inversión pública, etcétera. No podemos mantener el esquema actual porque lamentablemente las aportaciones no están niveladas con las prestaciones que da la seguridad social y vemos que la situación actual lo que hace es seguir reduciendo la cantidad de recursos que puede tener el Estado para otras actividades que también son prioritarias. La educación es prioritaria. Entonces tenemos que decir como ecuatorianos, ¿a qué queremos destinar más? ¿Seguir que pague todas las deudas el Estado a la seguridad social y que deje de hacer educación? Esa no creo que sea una alternativa viable ni aceptable para ningún ecuatoriano. Entonces, esos son los temas de fondo, esas discusiones que van más allá de la legalidad actual, van a crear una nueva legalidad, unas nuevas leyes, un cambio integral donde se ponga en orden y se sinceren las cuentas. El Estado no es, el IES no vive solo de los aportes de los afiliados, eso no nos engañemos, no es así. Vive de los aportes de los afiliados y vive de los recursos que pagamos de impuestos todos los ecuatorianos. Entonces tenemos que nivelar bien y sincerar las cosas para tener una institución que sea eficiente, que tenga los recursos y un Estado a su vez que pueda destinar una cantidad adecuada, suficiente para esa actividad, pero tenga recursos para otro tipo de actividades también prioritarias. Y les voy a pedir entonces a los tres, se queda abierto el debate. Lo que sí queda claro es que es indispensable que la sociedad ecuatoriana trate la seguridad social no como baratillo de ofertas, sino como una cosa que nos permita garantizar, mucho, poco, lo que sea, pero garantizar en el tiempo y ahora que es más tiempo de vida de los ecuatorianos, ¿no es cierto? Entonces hay que calcular de mejor manera. Les pido, habrá que vetar entonces de esta ley que acaba de aprobar, resolver el tema de la ley de educación, que son las cosas muy inmediatas, pero también esperemos que la sentencia de la Corte Constitucional sea tratada de alguna manera, le dé una salida y no sea un monto adicional de recursos. ¿Cuál sería el mensaje, Manuel, sobre este tema y cómo avanzar? O sea, no le sigan metiendo mano y hagamos una reforma que tenga viabilidad, que no por extremadamente abierta pueda causar el caos, como usted mismo lo reconocía, Manuel. Brevemente, Francisco, hay que tener los conceptos y las cuentas claras. Las deudas del gobierno, en general, para hablar con ese término genérico, deudas, en realidad son inversiones, por un lado, bonos, CETES y otros papeles que ha comprado el seguro,
la deuda que se acumuló por salud, convenios, 40% y demás, y aparte es el gran empleador, es los aportes mensuales de más de 500,000 trabajadores. Eso hay que tener claro, no hay como confundir esas tres cosas. Son tres deudas digamos, tres cosas distintas, pero que sumadas le hacen responsable al Estado de todo eso. Claro, el gobierno le debe al Seguro Social inversiones que tiene que ir pagando poco a poco en la medida en que los papeles lo digan, la deuda de acuerdo a los convenios que se han firmado o que se deben firmar, y los aportes de manera mensual como cualquier empleador. Eso hay que tener claro. Pero mire, cualquier cosa de estas, Francisco, si no se hace bajo el marco de una ley orgánica integral bien hecha, actualizada, frente a los problemas que tenemos hoy, no hace 5 años o 20 o 70, hoy, como usted mismo mencionaba, hoy vivimos mucho más, nos enfermamos mucho más, necesitamos ser más solidarios con el Seguro Social Campesino, la cesantía es mayor porque hay mayor desempleo, o sea, el panorama es diferente. Hay que trazar, definir, dibujar una ley totalmente adecuada para el momento en que estamos viviendo. Eso no se ha hecho. Hay 20 proyectos, pero a todos los han ido archivando porque no les interesa. No creo que les interesa ni siquiera estudiarlo, peor aprobarlo. Yo diría que la Asamblea Nacional, con este pequeño remiendo, ha mostrado un gran desconocimiento. O sea, yo diría que esa es la guinda del pastel que muestra el gran desconocimiento de la Asamblea Nacional en temas de seguridad social, ¿no? Primero, lo otro, lo más importante, Francisco, si es que no existe una representación ordenada, porque si no vamos a caotizar la representación. El presidente de la República tiene su representante y está muy bien, es el gran empleador y el que ordena y el que financia el 40%. Y el que financia el 40%. Sí, o sea, ¿no? Luego, Alberto en eso tiene absoluta razón. O sea, oiga, no es de todo, sí. 5 federaciones de cámaras, disculpen, no son cámaras, son federaciones de cámaras, como grandes electores, comercio, industrias, construcción, agricultura, pequeña industria. ¿Qué más queremos? Pues no podemos organizar la cámara de las señoras dueñas de la tienda de la esquina, no hay cómo llegar a esos niveles extremos, porque al tratar de llegar a eso, estamos creando caos. Las 9 centrales sindicales que están conformando el colegio electoral que nombra a su representante en el consejo directivo, ¿cuántas quieren ser? ¿Una más o 20 más? Pueden ser 50 más, como usted bien lo decía. O sea, la democracia tiene límites, tiene organización. No todos los que votamos estamos contentos el 53% y eventualmente estarán el 85%, pero no el 100% de ecuatorianos estará contento con el nuevo presidente. No, porque la democracia es así y la representación no puede ser total. La representación tiene que estar bien estructurada. Yo lo que creo, como he sido representante de las cámaras durante algunos años, las 5 federaciones de cámaras son suficientes. Si alguien como la señora que usted mencionaba, o que alguien mencionaba, Henry, sí. está desintegrada, llamemos, o no está integrada, que se integre, pues, ¿no? Ella puede ir a la cámara y se afilia y punto. Vamos creando instituciones más fuertes. Una cosa, si hoy tenemos 10,000 afiliados, mejor que tengamos 20,000, pues, o tengamos 30,000, o las centrales sindicales, en vez de hacer una nueva cada uno y que cada una tenga un dueño, mejor que tengan 3, y que las de la Sierra, de la Costa y el Oriente, y que cada una sea más fuerte, ¿no es cierto? Eso sería lo mejor. Que además tenga sindicatos que representen. Claro. Yo creo que deberíamos, yo diría, ordenarnos. Lo que pasa es que 14 años de caos, de desorden, de autoritarismo. De posiciones de autoritarismo, nos llevan casi a que todos tengamos un poquito de ese autoritarismo. Y creo que también debemos cambiar en esta nueva época democrática que se inicia en el Ecuador. Y entonces ahí, Henry, lo que nos acaba de decir Manuel es sí, o sea, tenemos que ponernos un chip también de organización. Yo decía, cada ley que sale es la ley humanitaria,
descuento de los intereses si es que no pagan. Una de las formas de al trabajador, a los empleadores de ayudar es suspensión de pago a la seguridad social, y uno se queda pensando y aplauden. Claro, aplauden los que hace tiempos no han pagado, además los aportes que sí han descontado. Y eso también es otra deuda. Y tenemos que legislar sobre eso también. Si algún éxito populista le daba era al el que no pagaba los aportes, podía irse a la cárcel. O sea, y ahora en cambio hacen leyes para perdonar eso. Esas cosas no las tratamos y recordamos, mi estimado Henry, esta especie de ampliación de representación, y ahí sí me permito recordarte lo que comentábamos años atrás, ¿no? La democracia debe tener un mínimo de organización. Los sindicatos deben tener sindicatos, las centrales tienen que organizar a la gente y tomar en cuenta esta nueva realidad de los nuevos trabajos, de las profesiones. Ya no somos pues obreros de fábricas, pero seguimos siendo trabajadores, Henry. Sí, rapidísimo. Alberto Acosta tendría razón, dice que nosotros con los impuestos ascendemos la seguridad social. Es falso, mi querido Alberto, porque el Estado no ha pagado. Yo estaría de acuerdo contigo si el Estado hubiera pagado, y tú, la salud desde el año 85 hasta aquí, si hubiera pagado la salud de las jefas de hogar, de las discapacidades, de tanto, digamos, totales y permanentes, el pago a la gente de los 70 años en adelante, cuando no recibe el salario, el 50% del salario básico, o al seguro social campesino. Si estuviera hasta el día hasta aquí, sí, Alberto, ahí sí. Concuerdo contigo de que el Estado, la sociedad en su conjunto, con los impuestos, sostiene la seguridad social. Pero aquí es falso, aquí ha sacado la plata de los trabajadores para pagar este tipo de prestaciones que menciono. Por eso es que con una alternativa de ley que le vamos a proponer al nuevo gobierno, es de que la ley debe ser del seguro social obligatorio bajo la relación de dependencia laboral. Y punto. Y para los afiliados por cuenta propia, y punto. Y lleven el 40% para otro lado. Y lleven la atención médica para otro lado, y que el seguro social campesino tenga ley propia, y que en el Ecuador se cree un seguro social estatal para atender a jefas de hogar, discapacidades totales y permanentes, personas mayores de 70 años, y el seguro social campesino que también tenga una ley propia, porque son 300,000 y pico de jefes de familia afiliados al seguro social campesino. Lo que quiero decir es que estas prestaciones no pueden estar en el seguro social obligatorio porque no se han imputado el manejo de políticas sociales y políticas públicas que a nosotros no nos corresponde. Dos, el tema del colegio electoral y del tripartismo, eso no cuesta en la ley de la Constitución de la República. Si hubiera actuado en la Asamblea Nacional y hubiera dicho al presidente y a los señores asambleístas, no consta el concepto de tripartismo ni de colegio electoral en la Constitución de la República, porque vamos a poner una conformación de un consejo directivo del 10 de esta manera. Tercero, el artículo 29 de la Ley de Seguridad Social dice que los morosos no pueden integrar el Consejo Directivo del IES, y aquí el Estado es moroso, no ha pagado más de 20,000 millones de dólares. ¿Ya? No ha pagado. Entonces, ¿cómo quiere estar en el Consejo Directivo manejando plata ajena? Los empleadores, según el señor Jorge Guate Rechuan, cuando estuvo de presidente del Consejo Directivo en julio y agosto del año pasado, dijo que el empleador privado, que los empleadores privados tienen una mora patronal, una mora patronal desde 1999 a julio del año 2020 en 1.500 millones de dólares. Fernando Mosquera dice que el Seguro Social Campesino le debe al Seguro Social Obligatorio 1.500 millones de dólares porque han tomado la plata de los trabajadores. Entonces aquí la solución, mi querido Alberto y mi querido Manuel, ley del Seguro Social Obligatorio para dos sectores. Para los trabajadores bajo relación de dependencia laboral, que a diciembre del año 2019 eran 2.800.000, aproximadamente 2.000.000, casi 100.000 trabajadores del sector privado, empleados de fábricas, de restaurantes, de centros comerciales, de cadenas, etcétera, etcétera. Y del sector público 600.000 y afiliados voluntarios 189.000. Empleados, trabajadores, bajo relación de dependencia laboral. Para ellos, una ley del seguro social obligatorio y hacer que los recursos los manejen los afiliados y los jubilados, porque ellos son dueños del dinero y ellos tienen que velar por sus prestaciones. Ley aparte. El seguro social campesino, ley aparte. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Correa afiliaron al seguro social campesino a gente de Quito y Guayaquil,
bajo el concepto de darles una protección y a cambio recibir los votos de gente. Yo tomé un taxista en Quito y me decía, yo soy afiliado al Seguro Social Campesino, cuando los afiliados al Seguro Social Campesino deben tener dos características. No tienen que ser empleadores, no tienen que ser empleados que reciban un salario, sino que tienen que vivir bajo una economía de subsistencia en la sierra y de la pesca artesanal. Y deben ser porque campesinos. La producción, claro, que tenga esas condiciones, sí, sí, sí. Porque los otros... Es que bajo esos principios se crearon. Se me fue el tiempo, pero le quiero pedir a Alberto dos temas que tú has topado y también Manuel, que ha dicho esto es una cosa integral. Pero sí, si es que hay un 40%, Alberto, que dice por ley, y ahí se justificaría, como dice Henry, que el Estado está... si no hay ese 40% de pago, es una perspectiva. Y uno diría, bueno, pero la deuda está imputada, si es que no le haya puesto la plata no significa que no estamos financiando, porque eso consta en los libros. Incluso, Alberto, un último mensaje sobre esto. Sí, definitivamente el que se haya atrasado en los pagos no significa que nunca haya pagado. Nunca le pagó. Porque si fuese así de fácil, simplemente diríamos, eliminemos ese 40%, y entonces el IES funciona perfectamente. No es verdad. Claro, pero como seguro social, no con las otras. No alcanza eso. No con las otras prestaciones. Perdón, no alcanza, si con ese 40% que el Estado ha pagado con atraso no le alcanza los recursos al IES, mucho menos si eliminamos ese 40%. Entonces hay que estar muy claros, no vivamos de esa ficción de que el IES es de los trabajadores. No es, la realidad es que no es. Es una institución estatal que forma parte, aportado con recursos de todos los ecuatorianos, pagamos con impuestos para financiar eso. Los trabajadores también aportamos a través de los descuentos que se hacen a nuestro sueldo. Y entonces es una institución mucho más compleja que eso. Entonces tiene que ser manejada de una manera integral. Entonces yo creo que el tema de fondo aquí tenemos que salvar al IES a tiempo, y la manera de salvar es con una discusión técnica, no política, en donde se valore cada uno de los beneficios que está otorgando el IES. Es decir, este beneficio cuesta tantos miles de millones, este es el valor actuarial de ese beneficio, y se valore cuáles son los ingresos que tiene el IES y poder sopesar. Y ahí comenzamos discutir de manera fácil y decir, miren, estamos destinando tantos recursos para estos beneficios, pero estos son los ingresos que se quedan cortos. Entonces, ese trabajo es el que hay que hacer en una discusión técnica, no política, en donde como sociedad digamos, esto es lo que realmente valoramos, y por eso queremos o elevar aportaciones para estos casos, o preferimos recortar beneficios en estos casos para que el dinero alcance. Lo importante es lograr ese equilibrio actuarial, no seguir permitiendo este desangre en la seguridad social, que al final del día lo vamos a tener que pagar todos los ecuatorianos vía, o ya sea vía mayores impuestos o vía mayores aportaciones a la seguridad social. Yo les quiero agradecer a los tres, pero además comprometerles. Esto es un tema no solo apasionante, pero que puede marcar a la sociedad ecuatoriana, y que gente como ustedes, que está comprometida con el análisis, nos puede ayudar, pero sobre todo a que entiendan los políticos, pero también la sociedad, qué es lo que está en juego. Al doctor Manuel Vivanco, al licenciado Henry Llanes y al economista Alberto Acosta Burneo, muchas gracias por acompañarnos. Estaremos en contacto entonces. Gracias, Francisco, un buen día. Gracias a ustedes. Han estado con nosotros el doctor Manuel Vivanco, el economista Alberto Acosta Burneo y el licenciado Henry Llanes. Enseguida volvemos.